Ya. ¿Lo ven, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a continuar reconociendo otros protozoarios que habitan, o mejor dicho, protozoarios que habitan en el intestino. Ya conocimos uno, que es la entoameba histolítica, que provoca una enfermedad que se llama amebiasis, y este parásito habita el intestino grueso. Hoy vamos a reconocer otro parásito. Y para eso vamos a presentar un caso clínico para que determinemos qué parásito está provocando esta enfermedad. Muy bien, entonces este va a ser un preescolar de 5 años de edad que pesa 15 kilogramos. Más o menos un niño de 5 años debería estar pesando unos 18 kilos, más o menos. Este niño pesa 15, o sea, por lo tanto no tiene un buen estado nutritivo. Tiene antecedentes que este niño, sus padres vienen de una comunidad rural y es llevado a un centro de salud de primer nivel de atención porque desde hace unas 2 a 3 semanas el niño presenta diarrea. Sus deposiciones eran acuosas y explosivas, o sea, líquidas, ¿no? Y explosivas a un inicio. Y luego cambian a heces ya un poquito más, no tan aguas, sino semilíquidas, pero ya se observaban en esas deposiciones restos de alimentos no digeridos. A eso se llama heces lientéricas. Cuando una deposición tiene con restos de alimentos, se llama heces lientéricas. Y actualmente, ya hoy día cuando lo lleva al médico, sus deposiciones ya son semipastosas, o sea, más duritas, muy hediondas, muy fétidas, y se notaban que eran muy grasosas. A eso se llama esteatorrea. Le preguntamos si tenía sangre en las heces y dice que no tenía sangre. Entonces es un cuadro de diarrea que al comienzo era explosivo y después ya se hacen estas heces semipastosas y malolientes. Además refiere la madre que el niño preescolar se queja de dolores abdominales leves, difusos, tiene flatulencias, o sea, tiene gases en los intestinos y hace ventosidades, y ha perdido el apetito. O sea, no quiere comer, que se llama anorexia. Como antecedentes, esta comunidad de donde viene este niño no tienen agua potable y se proveen de agua para su consumo diario de una noria. Sacan ahí con una correa de un pozo, de una noria. Al examen físico, este niño está en regular a mal estado nutritivo, pero no se lo nota muy enfermo. Solamente llama la atención un poquito de palidez de piel y mucosa de leve a moderado. No tiene ningún signo de deshidratación, porque todo niño que está con diarrea, lo primero uno que tiene que evaluar es si está hidratado o no está hidratado. En este caso, un niño que no tiene signo de deshidratación, no tiene tampoco deposiciones con sangre. ¿Cuál sería dice la pregunta, qué parasitosis puede provocar dicha sintomatología? ¿O qué parásito, el causante, o qué enfermedad puede provocar esta sintomatología? Esa sería la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Giardia lamblia. Giardia lamblia. Ese es un protozoario, puede ser. ¿Qué opinan? Si yo a este paciente le hubiera puesto que sus deposiciones eran con estrías de sangre y todo lo demás tuviese más o menos referido a lo que hemos mencionado, ¿qué enfermedades parasitarias puede provocar esta sintomatología?
lo que hemos avanzado recién, pues la anterior semana. Una Amebiasis. Amebiasis, pues, la entomología histolítica, la característica principal es, obviamente, la amebiasis cuando tiene síntomas, la sintomática, la amebiasis aguda, es las deposiciones. Este no tiene deposición. Entonces, la principal característica de esta es la diarrea. ¿La amebiasis provoca diarrea? Sí, provoca diarrea. Pero es una diarrea con estrías de sangre. Esta no tiene estrías de sangre. Muy bien, como dice su compañera, podríamos pensar en una yardiasis que es provocada por un parásito que se llama Yardia lamblia. Entonces, ¿qué características tiene este parásito para provocar dicha signo-sintomatología? ¿Cuáles son las características clínicas para sospechar que es provocada por este parásito que se llama Yardia lamblia, que es un protozoario que vive en el intestino y especialmente en el intestino delgado, a diferencia de la ameba histolítica que viven en el intestino grueso? Entonces, el principal parásito que causa diarrea de estas características líquidas, acuosas, que es intermitente, es la Yardia lamblia, como dijo su compañero, que provoca una enfermedad que se llama yardiasis. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es el parásito que más frecuentemente causa diarrea, está la Yardia lamblia. Pero no es una diarrea aguda. Diarrea aguda se dice cuando la diarrea tiene menos de 14 días. En este caso venía ya de hace unas 2 a 3 semanas. O sea, es una diarrea persistente. Y no era todos los días, porque si un niño está con diarrea durante 2 a 3 semanas y es todos los días y no acude al médico, obviamente que va a llegar totalmente deshidratado. Porque un niño que está con diarrea en 1 o 2 días lo puede matar al niño. Obviamente que al día, como dice ahí el caso clínico, días que tenía diarrea y otros días que no, y después ya los últimos días no tenía diarrea, sino las deposiciones eran ya más bien medias duritas y fétidas. Muy bien, entonces vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué parasitosis provocaría esta diarrea? Sería una enfermedad que se llama yardiasis. ¿Cuál es el agente etiológico? Es la Yardia lamblia. Ahora, de esta Yardia lamblia, ¿cuál es la forma infectiva de este parásito? Infectiva quiere decir cuál es la forma infectante, la forma con la que uno se contagia. ¿Cuál sería? Vamos a ir respondiendo algunas preguntas y después vamos a corroborarlo. ¿Cuál sería? ¿Cómo uno se contagia de una yardiasis? La ingestión de qué tiene que uno ingerir. ¿Cuáles son las formas morfológicas, en otras palabras, de presentación de los protozoarios? Todos los protozoarios se presentan bajo 2 formas morfológicas: quistes y trofozoitos. Entonces, la forma infectiva o la forma infectante de este parásito es la forma quística. Entonces, cuando nosotros ingerimos quistes, ya sea mediante agua, alimentos, contaminación de verduras, etcétera, etcétera. Entonces, la forma infectante es los quistes. ¿A qué grupo etario afecta principalmente esta parasitosis? ¿Quiénes son los que más pueden infectar de yardiasis? Como todas las parasitosis, son los niños. Los niños son los más propensos a enfermarse de casi todas las parasitosis. Pero esta también en particular puede ser a los viajeros, a los europeos, a los norteamericanos que vienen a nuestro país y se van a las comunidades, ingieren agua o alimentos y se enferman, porque no tienen inmunidad. En cambio, nosotros los que vivimos acá
nuestros niños o nosotros podemos algunas veces ingerir agua contaminada y ya tenemos nuestras defensas naturales. En cambio, esos vienen, son pues vírgenes. La primera agüita que toman con unos cuantos kits y ya le viene diarrea. Por eso que está también considerada esta enfermedad o esta yardiasis como la enfermedad, la diarrea, la enfermedad que provoca la diarrea del viajero, de los que viajan. La tercera pregunta dice, ¿cuál es el principal medio en que se difunde este protozoario en la naturaleza, en el ambiente? ¿Cuál es? Principalmente. ¿Serán los alimentos? ¿Con las verduras? ¿Será la transmisión interpersonal de persona a persona? ¿Será a través del contacto sexual? Todas las que he mencionado son formas de contagiar, pero la principal forma de contagiarse de esta enfermedad que se llama yardiasis, que es provocada por la ingestión de quistes de entomoeba escalíptica, es mediante el agua. Por eso que pusimos en el caso clínico que este paciente viene de la comunidad y que se abastecían de agua. Entonces, todas estas aguas que están en recipientes que son sacadas de pozos sin las medidas, no son aguas potables, y vos la ingerís directamente, ese es el vehículo principal para enfermarse de yardiasis, es el agua. Pero también, obviamente, podemos enfermarnos si esa agua la riegan a las verduras, o si viene una mosca y en las heces fecales se alimenta y después va y contamina lo que vamos a servirnos, o sea, el contacto sexual, todo también son formas importantes. Pero la principal en esta parasitosis es a través de la ingestión de aguas no potables. ¿Cuál es el factor de patogenicidad de este parásito? Cuando hablamos de patogenicidad, es lo que te va a dar la sintomatología. Por ejemplo, en la anterior parasitosis que aprendimos a reconocer, la amebiasis, ¿cuál es el principal factor? ¿Por qué provoca deposiciones con sangre? Porque la lesión a la mucosa le provoca un daño directo a la mucosa del intestino grueso y le penetra a la submucosa y va a provocar una úlcera a través de una lectina de aderasa, lectina de adherencia, como manifestamos la anterior semana. En el caso de esta enfermedad, de la yardiasis, ¿cuál es su patogenia? ¿Por qué el niño presenta diarrea? ¿Y por qué al final ya cuando viene ya tiene esas exposiciones semipastosas? Si ese niño defecara o nosotros defecáramos en un inodoro, esa caquita van a ver que ahí tiene harta grasa. ¿Por qué será? Entonces la patogenia se debe a la morfología que tiene el trofozoito. El trofozoito tiene una cavidad en la parte anterior, en la parte ventral del parásito, una cavidad o un disco suctorio. Es como un, ¿cómo se llama eso? Que uno lo pega así a la pared y se prende, como una ventosa, tiene un hueco. En el tercio anterior, los dos tercios anteriores tienen esta cavidad suctoria. Entonces, eso es lo que se pega a la mucosa del intestino delgado y principalmente donde están las vellosidades intestinales. Y como si se pega así, ¿qué va a pasar si hay hartas yardias que están ahí en todo el intestino, en la parte superior de las vellosidades intestinales? No se van a absorber los alimentos o los líquidos. Entonces vos tomás leche, digamos, en los niños que tienen lactosa y no va a haber lactasa porque está pues por el parásito, lo está tapando, digamos, en una palabra vulgar. Entonces eso provoca una barrera en el intestino delgado y esa barrera hace que no se absorban los alimentos. ¿Qué hay? Que trabajen los ojos. Bueno, esto mi colega está chévere. Entonces, esto provoca una barrera para que los alimentos que ingerimos no se absorban. Por eso es que esta enfermedad, una de las principales complicaciones es la
provocar, mejor dicho, el síndrome de mala absorción. No se van a absorber. Por eso que es en el paciente, en el caso de referencia, al final sus deposiciones eran semipastosas, fétidas o malolientes y grasosas. Provocan esteatorrea. Ese es esteatorreica. Entonces, el factor de patosidad es que destruyen las vellosidades, porque ahí se asientan a través, porque el parásito cuando se fija en la mucosa, evita que se absorban los alimentos, cuando obviamente la infección es masiva. Y la diarrea de un comienzo es porque hay intolerancia a la lactosa. ¿Cuál es la sintomatología de la fase aguda de esta parasitosis? Como ya lo mencionamos en el cuadro clínico, empiezan con diarrea, o del viajero que viene, dijimos, el europeo que viene, va a una comunidad donde no hay agua potable, o se va a una poza, o a una piscina, se baña, ingiere agua, entonces se contamina y después está con una diarrea. Entonces empieza con una diarrea aguda, de posiciones explosivas. Está unos días así, y luego, o sea, está con retortijones, dolor abdominal, puede estar, se le hincha la barriga, y después otro día no tiene diarrea, después otro día ya tiene una diarrea ya no tan líquida, sino semilíquida, y así va pasando los días, va tomando sus líquidos, porque esta enfermedad pues, sin tratamiento puede durar 2 a 4 semanas. Y después ya viene esas exposiciones de porque ya pues avanza la enfermedad. Su conexión a internet es inestable, ahora que no se nos corta. La otra pregunta dice, ¿qué sintomatología desarrollaría esta niña si tuviera masivamente infectada? Es decir, que hubiera ingerido harto quistes, que luego vamos a ver en el ciclo vital estos quistes, cuando pasan al estómago, se reblandecen y liberan el trofocito. Todo lo que está produciendo esta niña no es por el quiste. El quiste es la forma en que ingresó, en la forma que se contagió. Pero todas las lesiones que ya está presentando el paciente, en este caso este preescolar de 5 años, se deben a la otra forma morfológica que se llama trofozoito. Ese trofozoito es el que tiene es como una ventosa, esa cavidad o disco suctórico. Entonces, si hay una invasión masiva, harta, se ingresa por el agua de quiste, que luego estos se van a transformar en trofozoitos, entonces la lesión va para gran parte del intestino proximal, duodeno, y entonces no va a permitir porque se absorban los alimentos y va a provocar el síndrome de mala absorción. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Obviamente que las medidas de prevención en relación con esta historia clínica es que si va a tomar agua de noria, la persona que va al campo, que la haga hervir esa agua, no la tome directamente, porque se va a enfermar. No solo de giardiasis, puede ser cristoporidiasis, también da mediasis. Entonces hay que hacerle hervir. O si se van ustedes al campo y van a estar un día y vean que en esa zona generalmente no hay aguas potables, llévense pues agua, ¿no? En frasco, o de las que venden. O si no, hiérvanla siempre. Con otras patologías nos podemos hacer diagnóstico diferencial. Con otras patologías que nos podemos confundir, digamos. Si está con diarrea a un inicio, tenemos que determinar que no sea una diarrea por un virus, por el rotavirus, que es lo más frecuente, la diarrea en los niños menores de 2 años. Pero como me da un poquito de fiebre, pueden ser malolientes, y ese niño, si vos no tomás la medida profiláctica de darle más líquidos o darle suero de rehidratación oral, va a llegar deshidratado. ¿Podemos confundirlo con infecciones bacterianas? Sí, también, porque al comienzo son con diarreas líquidas, pero le da fiebre alta, muchas veces con sangre. Ahora, si ya está en la otra fase, cuando ya el niño está varios días, aparte otra cosa, las diarreas virales y bacterianas son agudas. Es decir, de menos de 14 días, esta tiene ya 2 a 3 semanas. Aparte del periodo de incubación de esta parasitosis,
más o menos es 1 a 3 semanas. No es que vos te enfermas, digamos, tomás agua ahorita y el otro día estás así. No, después de 1 semana, 2 o 3 semanas, recién te puede dar la sintomatología. No es que el periodo de incubación o el periodo prepatente es parecida a la mediasis, 2 a 4 semanas, esta es 1 a 3 semanas. Entonces, ¿qué otra patología nos podemos confundir? Si está en la fase aguda con las diarreas virales o bacterianas. Pero estas generalmente son agudas y generalmente causan más fiebre alta. Ahora, si fuese en la fase cuando ya llega con heces esteatorreicas, yo hablo de heces esteatorreicas cuando las heces son pastosas o semipastosas, son fétides y tienen mucha grasa, son grasosas, entonces yo me puedo, esto va a llevar, o sea, a un síndrome de mala absorción. Entonces yo puedo hacer diagnóstico diferencial con la intolerancia al gluten, con las fibrosis quísticas, que son enfermedades crónicas. ¿Cuál es su tratamiento? Bueno, esto lo veremos posteriormente. El tratamiento hay que darle un derivado del 5-nitroimidazoles. Podemos utilizar tinidazol, metronidazol, secnidazol, nitazoxamida, los mismos medicamentos que lo hemos visto cuando hablamos de amebiasis, pero en menos tiempo y en menos dosis, como lo vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces vamos a ver yardiasis. Otras preguntitas. ¿Qué es la yardiasis entonces? La yardiasis es una enfermedad provocada por un protozoario intestinal llamada Giardia lamblia, que produce inflamación de la mucosa del intestino delgado. ¿Cómo se contrae? ¿Y cómo se transmite? Se contrae mediante la ingestión de quistes de entoameba histolítica. ¿A través de qué? Del agua principalmente, aguas no potables. El agua que puede ser de río, puede ser de piscinas. Cuando vos estás nadando, absorbes agua, ahí te puedes infectar. O a través interpersonal, cuando no te lavas la mano y vas al baño, o agarras heces fecales, o por contacto sexual cuando no tomas las medidas profilácticas del uso del condón. ¿Cuáles son los síntomas? Ya los manifestamos. ¿Cuánto tiempo después de la infección aparecen los síntomas? Ya dijimos 1 a 3 semanas. ¿Cuánto duran los síntomas? Normalmente 2 a 4 semanas. ¿Quiénes corren mayor riesgo de infectar? Los niños o los viajeros. ¿Cómo se diagnostica la yardiasis? ¿Cómo hacemos? Porque clínicamente yo puedo sospechar que es una yardiasis. ¿Por qué? Porque te empezó con una diarrea, no tenía fiebre, no tenía deposiciones con sangre y al final sus deposiciones eran semipastosas, malolientes y grasosas. Entonces yo sospecho, ¿y qué tengo que pedirle? Entonces el examen común y corriente, un examen coproparasitológico directo o un examen coprológico directo, también se llama, que consiste en tomar una muestra y observar con un microscopio óptico. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar quistes o trofozoitos de entoameba histolítica. Y ya vamos a ver las características cada uno. Por ejemplo, el trofozoito es diferente de la entoameba histolítica. El trofocito tiene forma piriforme, como una perita, como una pera, así es. Forma piriforme. Como un corazón, pero alargado. Así es. Y nosotros vamos a observar la forma trofocítica, que es la forma vegetativa o es la forma de cómo se reproduce dentro del organismo este parásito, y es un protozoario flagelado. Tiene flagelo, a diferencia de la entomeba histolítica, que es aflagelado. No tiene flagelo. ¿Cómo se mueve? Por pseudópodo. Entonces este se mueve a través de su flagelo. Tiene flagelos anteriores, posteriores y 2 laterales. Y es forma piriforme. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Mediante un examen directo. Pero ya dijimos, en una sola muestra te da una sensibilidad de 60% solamente. ¿Qué quiere decir? Que 40% puede ser que el análisis te diga que es negativo, pero hay un 40% que puede ser un falso negativo. Entonces, la mejor
manera es detección de antígenos en heces fecales específicos para Giardia lambda. Y la otra forma son la detección de anticuerpos. Y la otra forma que ya en países más desarrollados se hace, que es la prueba de la PCR. ¿Qué puedo hacer para prevenir? Ya dijimos, ¿no es cierto? Evitar ingerir aguas no potables, lavarse las manos, o sea, todas las medidas profilácticas, ¿no? Que ya hemos venido manifestando, lavarse las manos y lavar bien las verduras. Muy bien. La giardiasis es una parasitosis cosmopolita, es decir, que hay en todo el mundo. Y es una de las causas más importantes de las enfermedades parasitarias que causan diarrea aguda. O sea, no es la enfermedad. Si usted le pregunta cuál es la enfermedad que más frecuentemente provoca diarrea en los niños, así abierta, no, pues no es la giardia. No, la más frecuente es el rotavirus. Por eso que hay una vacuna anti-rotavirus. No hay vacuna para la giardia. Pues hay una vacuna y después la diarrea va a quedar. O sea, cuando ya es una diarrea que no tiene fiebre y que no tiene sangre en las heces, entonces uno puede prestar el parásito. Ahora, dentro de todos los parásitos, ya sea protozoario o el minto, la que más frecuentemente causa diarrea es la Giardia lambda. Entonces, una de las características principales de esta parasitosis causa diarrea. ¿Por qué causa diarrea? Porque esta ventosa se pega a las vellosidades intestinales y evita que se absorban los alimentos. ¿Y dónde hay más esta parasitosis? Obviamente en el mundo tercermundista, donde no hay las condiciones básicas necesarias. En la actualidad, la giardia, SP quiere decir, porque hay varios serotipos, en este caso la Giardium parvum, son indicadores de contaminación fecal del agua, por lo que ambos parásitos se consideran agentes de transmisión hídrica. O sea, dijimos que la principal fuente de transmisión es la ingestión de hita a través de aguas contaminadas, aguas no potables. El agente etiológico, entonces, la Giardia lamblia, o también llamada Giardia duodenalis, o también llamada Giardia intestinalis. Cualquiera de esas tres son sinónimos. Y este es un protozoo flagelado, se ve en esta imagen. Flagela anterior, posterior y laterales. Ahí tenemos otro, estas son giardias, lamblia, protozoo flagelado. Y esta ya es más o menos la giardia como ustedes la observan cuando en un examen directo las otras son teñidas, cuando se utiliza solamente con suero fisiológico. Fíjense, tiene forma piriforme, tienen dos núcleos, este es un trofozoito, esta es una forma morfológica trofozoítica, dos núcleos, tiene esta barra que se llama axostilo, esta como comita que se llama cuerpos parabasales, y los flagelos. Y acá en lo que une, adentro de los núcleos, tienen los nucleoles, y eso se llama, lo que une a ambos se llama rizoplasto o blefaroplasto. Este es un protozoo flagelado. Un protozoo intestinal flagelado que tiene forma piriforme. Ahí miren, este es el disco suctorio o ventosa. Miren, esto ocupa la parte, la mitad anterior de su cuerpo está formado. Y esto es lo que se pega con esta parte ventral, la que se pega a la mucosa. Y es por eso que le va a provocar diarrea. Y si es masiva la infección, puede provocar síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque va a provocar atrofia de las vellosidades intestinales, porque la está tapando. Esta forma morfológica que se llama trofozoito es la que nos va a dar la sintomatología. El quiste no te da síntomas, el quiste es la forma como te infectas. Acá tenemos un trofozoito con suero fisiológico.
El quiste. El quiste es la otra forma morfológica de la Giardia. El quiste es la forma infectiva o infectante. Es la forma con la cual nos contagiamos. Cuando una persona defeca, va a eliminar quistes y trofozoitos en el suelo. Estos van a contaminar el agua o la verdura o todo lo que ustedes quieran. Pero el trofocito, una vez eliminado, se muere, al igual que el trofocito de la ameba. Se muere. No aguanta las temperaturas altas o bajas. En cambio, el trofocito sí. El trofocito aguanta y puede durar meses en el suelo. ¿Por qué? Porque tiene una doble membrana gruesa que lo impide que lo destruya al parásito que está en su interior. Estos quistes tienen forma ovoide. Este es con suero fisiológico. Tiene forma ovoide, el otro es piriforme. Acá está su núcleo y acá está el axostilo. Acá también el axostilo. Esto ya es teñido con lugol. Generalmente los quistes son tetranucleados. ¿Qué quiere decir? Tienen 4 núcleos. Los trofocitos generalmente tienen 2. Acá hay otros quistes. Se diferencia porque ahí se observa el axostilo y los núcleos. Son las formas resistentes y son responsables de la transmisión de la enfermedad. Es decir, nosotros ingerimos trofocitos porque por ahí esa era fresca, ingerimos por la boca, al pasar el estómago igual lo va a matar. En cambio, el quiste no, porque tiene una doble membrana resistente. Los quistes pueden sobrevivir mucho tiempo en el ambiente. Son más chicos que los trofocitos, los quistes 10, los trofocitos 15 a 20. Forma volada, tiene doble membrana y 2 a 4 núcleos. Y tiene el axostilo, que es la barra esa, que se ve, que mejor se la observa en los trofozoitos. Ahí tenemos las dos formas. Aquí tenemos un trofozoito, fíjense, como una mascarita. Estos como 2 ojitos son los núcleos, el axostilo y los flagelitos. Acá ya tenemos un quiste teñido con lugol. Ahí están los núcleos, miren, son tetranucleados. Ahí tenemos. ¿Cómo nos contagiamos entonces? ¿Cuál es el ciclo vital? Acuérdense que el ciclo vital se refiere a la ingestión del parásito, su reproducción dentro de su organismo y su eliminación de formas infectivas. Todo eso se llama ciclo vital. Entonces, ¿cómo es el ciclo vital de la Giardia lamblia? Entonces, la persona defeca y elimina quistes y trofocitos de Giardia lamblia. El trofocito se muere, no soporta la inclemencia del tiempo, el quiste puede permanecer varios meses. Este quiste nosotros lo digerimos principalmente a través del agua, lo he dicho, pero puede ser a través de la verdura. Lo digerimos por vía oral. Entra ese quiste y llega al estómago, y en el estómago tenemos una barrera defensiva que se llama ácido clorhídrico. Pero el quiste no lo elimina el ácido, lo reblandece sin su membrana. Y luego pasa al intestino delgado y libera el trofozoito. O sea, es como un huevo que sacamos la cáscara y de ahí sale el pollito. Entonces ahí sale el trofozoito. Ese es de forma piriforme. ¿Y qué hace ese trofozoito ahí? Uno se quedan en el lumen, en el intestino, suponiendo que este sea el intestino delgado, uno se quedan ahí pululando en la parte intraluminal y otros están pegadas ahí a la mucosa del intestino, que son las que van a dar posteriormente la sintomatología. Ahí se presenta y luego los que están en el lumen intestinal siguen avanzando, llegan al colon y ahí se vuelven a enquistar. Se multiplican estos trofocitos por división binaria longitudinal, como se muestra acá abajo. División binaria, se juntan 2 y luego van a dar 2 trofocitos diferentes. Y luego este trofocito y los quistes son eliminados por las SFK. Ese es el ciclo vital.
En la parte amarilla abajo dice, debido a que los quistes son infecciosos cuando se eliminan, es decir, cuando vos defecás y eliminar los quistes, inmediatamente si vos los digerís ya son infecciosos. No son así, por ejemplo, cuando hablemos de los helmintos. Los helmintos necesitan de la tierra. O sea, si un tipo tiene ascariasis y elimina y vos lo digerís, no pasa nada porque eso no está embrionado. Eso. Necesitan de la tierra, por eso se lo llama geohelminto, necesitan de la tierra. No, este no necesita. Inmediatamente vos lo digerís a la boca, ya te volvés a contagiar. Eso quiere decir, debido a que los quistes son infecciosos cuando se eliminan en las heces, es posible la transmisión de persona a persona. ¿Hay la transmisión de personas? Sí. ¿Hay la transmisión de animales al hombre? Sí. Entonces, esta es también considerada una antropozoonosis, es decir, puede también contaminar el perro al humano. No es lo frecuente. Lo frecuente, el principal reservorio de los quistes de Giardia lambda es el ser humano. Pero pueden ser animales como perro, gato o animales silvestres. ¿Por qué provoca la lesión? Porque este trofocito a través de esa cavidad o esa ventosa va a impedir, va a provocar una barrera entre lo que vos ingerís y las vellosidades intestinales, porque ahí se adosan, ahí se pegan. ¿Cómo son las formas de contagio? Son varias, ¿no? Beber agua contaminada es la principal. Con quistes, pues obviamente contaminada. ¿Y cuando hay eso en las poblaciones rurales? Pues no tienen agua potable, que ingieren de pozos, ingieren de turriles, y ahí pululan los quistes, porque acuérdense que la gente extrae de pozos el agua y esas aguas son contaminadas, porque generalmente las personas no tienen letrina y defecan a la intemperie. O puede ser también a través de alimentos contaminados, o puede ser por contacto de persona a persona a través de las manos. Por eso que siempre hay que lavarse las manos. O puede ser transmisión por reservorio, por animales, como he dicho. No es lo frecuente, pero puede ser. O también puede ser que no está anotado ahí por contacto sexual. Las piscinas normalmente acá en el centro que se le echa cloro, por eso puse esa parte abajo, su viabilidad no suele afectarse por empleo de cloro. O sea, si vos vas a una piscina, trata de no ingerir agua, porque una vez uno se tira la zambullida y ingiere agua, te podés enfermar, porque el cloro que le echan no lo mata aquí. Entonces, una fuente también es esa. Entonces, beber agua contaminada de lagos, de lagunas, de ríos, de arroz. Bueno, si estás perdido, pues echarle nomás, ¿qué vas a hacer? Pero correr el riesgo que te dé una diarrea y más que no vas a poder tomar agua, te puedes morir. Agua de cisternas, agua de piscinas, de spas. Los niños que usan pañales y las personas con diarrea pueden contaminar accidentalmente las piscinas y spas. Por eso es que no es aconsejable que lo metan a los niños, porque los niños no controlan su efecto. Si se defecan, pues están con quiste y ya le va a contaminar a un montón de personas. Otra forma de contaminarse es el consumo, como dijimos, de alimentos contaminados. Por eso que los manipuladores de elementos generalmente tienen que estar con guantes. El contacto de persona a persona es posible contraer. Por eso lavarse las manos. La transmisión por reservorio de perros u otros animales o el sexo anal. ¿Quiénes están más riesgos de contagiarse? Los niños, los que no tienen acceso a servicios básicos o los que realizan sexo oral o anal sin las medidas de bioseguridad. Los niños, hemos dicho, son las personas más susceptibles de enfermarse. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hay una giardiasis aguda. Bueno, la mayoría, como todas las parasitosis, son asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen sintomatología. Pasan, ¿no? Muchas veces estos no necesitan tratamiento como sí necesitan los pacientes que tienen entomobacteritis, porque esta se puede complicar, puede dar una colitis mediana fulminante. En esta no, pero nosotros hagamos más tratamiento, cada cual de acuerdo a su epidemiología donde vive,
Entonces, nosotros si diagnosticamos una mediasis asintomática, ¿qué quiere decir? Que no tiene trombocito baja, en el análisis va a decir, se observan quistes de Yardia-Lambert, hacerle nomás. La yardiasis aguda son deposiciones explosivas, acuosas, y luego se van haciendo más semipastosas, fétidas y grasosas. La yardiasis crónica ya son deposiciones blancas, blandas, mejor dicho, ya deposiciones malolientes muy grasosas, y tenía anemia este paciente, claro, pues si tapona la ventosa, el intestino no se absorbe los alimentos, va a anemia ferropénica y megaloblástica. Y finalmente va a dar un síndrome de mala absorción. La yardiasis aguda, entonces, diarrea de larga evolución, no es de diarrea de 1, 2, 3 días, no. Y como no lo de unos días está y otros días no está, no se deshidrata. Entonces, es una diarrea, nosotros llamamos en pediatría prolongada o persistente, es decir, dura más de 2 semanas. No es una diarrea aguda que es de 1, 2, 3 a una semana. Es de más tiempo. Pues, no, doctor, mire, ya estoy así hace unas 3 semanas. Estoy así. Dolores abdominales, meteorismo, distensión abdominal, náuseas, puede tener vómitos esporádicos, puede tener pérdida del apetito y te va a dar una disminución de peso. ¿Por qué? Porque si ya llegas una diarrea de un mes de evolución con las deposiciones semipastosas, grasosas y malolientes, síndrome de mala absorción, obviamente que vas a estar desnutrido. ¿Cómo diferenciamos de una diarrea viral o bacteriana? Primero, que el periodo es más largo y los síntomas generalmente duran harto tiempo. En cambio, una diarrea aguda, vos no vas 2 días al médico y te puedes morir, te provoca deshidratación rápida, ya sea por virus o por bacterias. Este es un estudio de los Estados Unidos, que está publicado en el Nelson, la última edición. Bueno, hace un estudio de más o menos cuáles son los síntomas más frecuentes. La diarrea es el más frecuente. La distensión abdominal, flatulencia, son signos inespecíficos. Ninguno es específico, excepto cuando ya provoca síndrome de mala absorción, que es el único parásito que puede provocar síndrome de mala absorción, pero no es la única enfermedad que te causa síntomas de mala absorción, porque hay otras, ya hemos mencionado, y la vamos a volver a mencionar. La yardiasis crónica ya tienen de meses diarrea, con periodos de constipación, y bueno, va a haber mala absorción no solamente de lactosa, que es un carbohidrato, sino va a haber mala absorción de proteínas, mala absorción de lípidos, mala absorción de vitaminas. Entonces te va a llevar a un montón de enfermedades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mediante un examen corpoparasitológico simple, con solución fisiológica y con solución dolorosa. De hecho, en el portaobjeto se pone una fracción en una punta de ese fecal y se ha hecho unas gotitas de suero fisiológico. En el otro extremo se pone un poquito de caquita con un baja lengua, pone ahí un poquito y se le echa Lugol. Se lo esparce, se pone cubre objeto y lo mira al microscopio. ¿Qué van a observar? Si ustedes observan esta forma ovoide con sus núcleos, aquí tiene 3 núcleos, con su axostilo. Dice, esto es una yarda. Con solución de Lugol se ven mucho mejor ya la zona de los núcleos y los axostilos. Entonces, con solución de Lugol, igual a esta. Esta es otra tinción tricrómica, no es Lugol. Se llama más. Y esta prueba es fácil de realizar, porque no necesitas pues ya el microscopio óptico, pero sí necesitas equipos especiales como las técnicas que se hacen para el coronavirus, ¿cierto? Si vos querés saber un PCR, ¿cuándo te entrega el resultado? Antes en 3 días te entregaba, últimamente ya en un día, pero necesitas 24 horas, y eso tiene que hacerlo un personal calificado, no cualquiera te hace un PCR. O sea, reacción en cadena de la polimerasa. Y después aparecieron, ¿qué? Los antígenos ya son media hora, ya está el resultado. Y harto podés hacer. ¿Por qué? Porque son cassettes que meten varias muestras, varias tomas antígeno nasal, y ya es una máquina que y ahí lo determina si es positivo o negativo.
Es más o menos parecido a esta técnica de detección de antígenos, pero de heces fecales. Ahí vienen los kits, entonces y podés hacer eso. Eso da una sensibilidad altísima, sensibilidad y especificidad. La otra forma son la detección de anticuerpos, que fue cuando le mostré esa parte. Este es un quiste, ¿no? Cuando esto trofocito en la primera diapositiva que le mostré. Esta es otra forma de diagnóstico. Ahí está la forma de diagnóstico, un examen parasitológico. Si tomas una muestra, solo 60%. Entonces, por eso siempre es mejor pedir 3 muestras. O sea, ser seriado. 3 muestras. Ahí la sensibilidad te aumenta al 90%. En cambio, si haces una sola toma de detección de antígenos en heces fecales específicos para Yardia-Lambert, porque también puedes hacer para tomería histolítica, también puedes hacer para Cryptosporidium o para Bacterium coli, mediante el test de Doctor, ELISA. disculpe, Dime. ¿será que lo puede agrandar un poquitito? Que no se ve muy bien esa letra, por favor. Ya, vamos. Muchas gracias, doctor. Ya. Y si no lo puedo abrir, después lo miro a ustedes. Lo hago grande una vez. Ojalá que no se me corte, a veces se corta en el internet, ¿no? Mejor lo agrandaré nomás un poquito. Ahí. Pues si la otra no me va a entrar, creo. Ahí. ¿Está bien? Sí, doctor, muchas Ahí está gracias. bien, doctor. Muy bien. Bueno, entonces decíamos, esas son los análisis que va a solicitar. Un examen directo, pidan siempre seriado, aumenta la sensibilidad a un 90%. Detección de antígenos en heces fecales, la sensibilidad, fíjese, 96, o sea, 90% y una especificidad del 96%, buenísima. ¿Con qué podemos hacer diagnóstico diferencial en la etapa aguda? Con enfermedades, diarreas te pueden provocar las diarreas virales, principalmente el rotavirus, o las diarreas bacterianas, como la Escherichia coli enteroinvasiva, la Shigella disentería o la Salmonella typhi. Y generalmente las que más provocan diarrea persistente, quiere decir que duran más de 2 semanas, son la Yardia Lambert, Cryptosporidium o Entomeo histórico. ¿Cuáles son las principales complicaciones con las enfermedades que provocan síndrome de mala absorción? Puede ser cuando hay una infestación masiva, puede provocar un síndrome de mala absorción. ¿Con qué voy a hacer diagnóstico diferencial? Con la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten. Con la intolerancia a la lactosa, intolerancia al alimento principal que toman los niños, que es la leche. Fibrosis quística o escuro etopical, que producen síndrome de mala absorción. ¿Cómo voy a prevenir? Lavate las manos, como todas las enfermedades, incluidas el coronavirus. Acuérdense que la principal forma de transmisión del coronavirus es la mano, no es tanto lo que vos, obviamente que es también, ¿no? A través de la tos, pero es la mano. Por eso que andamos con nuestro alcohol todavía. Purificar el agua que vas al campo, hacerla hervir, no tomes agua en pueblos. A nosotros, como le dije, es menos probable que nos dé diarrea. ¿Por qué? Porque convivimos de alguna manera, hemos convivido con este parásito. En cambio, los viajeros que vienen vírgenes de esto, la primera winga que tomen, a los 5 días, 7 días están con diarrea. Pues llama diarrea del viajero. Mantener la boca cerrada. No tomes agua. O conseguir agua, o consumir agua en botella. Y si vas a tener sexo, trata de guardar las medidas de bioseguridad usando el condón. Tratamiento, esto se lo voy a ir rápido porque ustedes la tienen en la diapositiva y la pueden mirar. Entonces, el tratamiento de la yardiasis, el fármaco de elección, es esto es publicado en el Nelson en la última edición. El tinidazol. El tinidazol en los niños es un poquito complicado porque es un sabor feísimo. La ventaja es que se da una sola dosis. 50 miligramos por kilo, una sola dosis, no es más. En los adultos, 2 gramos. La otra droga, el metronidazol, en los Estados Unidos lo utilizan poco. En los países en vías de desarrollo como el nuestro se utiliza frecuentemente. La desventaja es que tienes que darle en las amebias hay que darle 7 a 10 días. Acá tienes que darle, y en los niños pues. En los adultos,
250 miligramos 3 veces al día durante 5 a 7. Y una droga que la consideran la especificidad, o digo la eficacia, si vos das tinidazol el 90%, mayor al 90%, metronidazol 80-90%, entonces en este caso sería mejor tinidazol. Y la nitazoxanida, esto utiliza más en Estados Unidos, nosotros también la utilizamos, tiene una efectividad de más del 90%. La nitazoxanida tiene la ventaja que puede agarrarte también el minto, no solamente el protozoario, te puede agarrar y tratar a caridiáceas. Las dosis son de 1 a 3 años, 100 miligramos. 2 veces al día, 3 días solo. De 4 a 11 años, 200 miligramos, 2 veces al día durante 3 días. En los adultos, 500 miligramos vía oral, 2 veces al día por 3 días. Este es, no me acuerdo, lo había reducido un poquito, no sé, este creo que, este es el del Nelson también, pero esta es la 20ª edición, el otro es la 21ª edición, o sea, la más moderna. Esta es buena, ¿por qué la puse? En la guía que les voy a dar, yo creo a ver si puedo hacerlo esta semana, para que sus ayudantes les entreguen la próxima semana. Están pasando clases con su ayudante, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. En aula, ¿no? Y porque el laboratorio no los deja entrar más de 15 personas. Sí, doctor, en Sí, aula. doctor, en aula. Muy bien. Entonces ellos van a reforzar lo que pasen conmigo. Entonces les puse esta, les decía que en las nuevas guías lo he actualizado con los tratamientos que sale en el libro rojo de pediatría, que es lo máximo en infectología en el mundo, que es elaborado obviamente por los Estados Unidos, por la Academia Americana de Pediatría. Entonces se los he actualizado en la última edición que salió en 2021. Estas esquemas de tratamiento. Entonces, este es del 2000. ¿Por qué lo puse? Porque aquí todavía considera de primera y segunda lesión. Por ejemplo, primera lesión, ponen el metronidazol, tinidazol, nitazoxanida con la efectividad que ya yo les indicaba. Más o menos, y acá sí hay uno que está en azulito, que es el secnidazol. No hay mucha. El secnidazol, ¿qué ventaja tiene? En algunas, esto lo publicó, generalmente hizo un trabajo, su libro oficial, que es el de David Botero y Restrepo. Botero hizo un trabajo hace unos años, bueno, varios años atrás, donde él demostró que el tinidazol, que es otro derivado 5-nitrimidazol, es muy bueno. Y utilizaba la dosis de 30 miligramos por kilo, y la ventaja de que eran dos tomas un solo día. Y en los adultos tomaba 2 gramos un solo día, y la efectividad demostró que era mejor que el metronidazol. Pero esto, por ejemplo, en Estados Unidos no lo usan. Es una buena opción para nosotros los países en vías de desarrollo. Por la comunidad, sobre todo para nosotros los pediatras, porque es una sola toma. Y acá lo puse porque hay otros de segunda línea que no los menciona ya el Nelson ni el libro rojo de infectología pediatra, que es elaborado por la Academia Americana de Pediatría, que es el último que ha salido, que está en inglés. No lo nombran, pero son alternativas que nosotros tenemos. ¿Cuáles, por ejemplo? Aparte del secnidazol, que está dentro de las primeras líneas. El albendazol. El albendazol es una droga también buena y que también nos sirve para otros parásitos. No solamente para protozoario, en este caso Giardia, no sirve para mega. Para Giardia sirve, sí. Pero nos sirve para otros parásitos. Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuri, Anselitoma duodenal. No sirve. Entonces, si digamos vos le haces un parasitológico que tiene quistes y trocitos de Giardia lamblia y presenta huevos de Trichuris trichuria, tendría que darle 2 medicamentos, uno para los Trichuris trichuria y otro para la Giardia lamblia. Con esta lo soluciono, mato los dos. Como dice el refrán, mata a 2 pájaros de un tiro. El albendazol, entonces, en los Estados Unidos dice mayores de 6 años. En la OMS lo aplica como droga de desparasitación masiva en los niños mayores de 1 año. Acuérdense que los gringos son más estrictos en este sentido. La dosis es 400 miligramos por kilo peso. En algunos libros pueden leer en niños 20 miligramos por kilo. Si se acostumbra a 400 miligramos, es una sola dosis. En el caso de
el minto. En el caso de otra droga de segunda línea, es la paramoxifeno, que es asintomática, que es de acción intraluminal solamente, no se absorbe. Y la otra droga, que también es buena, que no la menciona ni en Nelson ni en el libro rojo, es la furazolida. 5 miligramos por kilo cada 6 horas durante 7 días. Esta es la que está, si no me equivoco, publicada en el libro. Este es la del Nelson. Ya les pasé, pues esta, ¿no? ¿Por qué tengo dos? Dos ya tenía. Es que en esta le agregué la eficacia. Aquí está la eficacia. Metronidazol 80-90%, tinidazol 90%, fíjese, alta, y es una sola toma. Si vos sacás la conclusión, sería mejor tinidazol, porque es una sola toma. Y el secnidazol, fíjese, 90%. Es una droga alternativa. El albendazol presenta pocos efectos adversos y es también eficaz frente a muchos hermitos, que es lo que les comentaba. Y este es un resumen de más o menos lo que hemos hablado. El agente etiológico de la yardia, de la yardiasis, mejor dicho, de esta enfermedad que se llama yardiasis, es la yardia lamblia o yardia intestinalis o yardia duodenalis. El periodo de incubación o periodo prepatente que se llama en parasitología es unas 3 semanas. Y los signos y síntomas son las diarreas agudas y diarreas crónicas. La duración de la enfermedad 2 a 4 semanas. La principal forma de transmisión es el agua, pero puede ser por verduras, interpersonal, fecal oral de parásitos también, o digo de animales al ser humano, pero no es el principal reservorio. Y los diagnósticos que ya mencionamos, el examen directo y la detección de antígenos. Voy a ir un poquito más rápido porque estamos un poquito atrasaditos porque no pasamos la anterior semana. Después ya, el tiempo que nos quede, hacemos algunas preguntas que ustedes quieren que tengan dudas al respecto. Pero vamos a ir con el otro, lo voy a cerrar esto y voy a ir con el otro tema que es más cortito, ¿ya? Espérenme un ratín. Y después ya al final vamos a ver. A ver dónde está. Aquí está. Y al final hacemos algunas preguntas o algunas cosas que quieran comentar. Yo tengo tiempo, no tengo problema. Ay, carácter. ¿Qué pasó? ¿Qué no me quiere abrir? Aquí. Ahora vamos a poner compartir pantalla. Ponemos esta y compartir. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿La ven, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ya, entonces este es un paciente, pongámosle, de 24 años, 70 kilogramos de peso, que es procedente, dice, de San Ignacio. No, creo que mejor este otro, a ver. Este otro es más o menos parecido. Este es un señor de 60 años de edad, es agricultor y es un pequeño criador de ganados porcinos, de puerco, de chancho, pero es de los que él nomás cría en su pequeña huerta. Consulta un centro de primer nivel de atención porque hace 3 días está con diarrea, con deposiciones o evacuaciones líquidas en escasa cantidad, acompañadas con moco y con sangre. Además, dice, sufre de pujos internos, es decir, va al baño, puja y hace poquín. O va al baño con una inminencia de fecal y no hace nada. Tampoco ha presentado fiebre en ningún momento. Tampoco tiene pérdida del apetito y no ha perdido peso. El examen físico es un buen estado nutritivo, regular estado general, sin signos de deshidratación. Sus signos están dentro de parámetros normales y cardiopulmonar normal. ¿Cuál será su diagnóstico? ¿Con qué haremos diagnóstico diferencial? ¿Qué análisis debemos solicitar para confirmar el diagnóstico? ¿Cuál su tratamiento? Procultivo parasitológico. Ya. ¿Y cuál sería sus medidas de prevención? Muy bien. Entonces lo voy a dejar
quiero verlo ahora a ustedes cómo hago. Aquí cómo hago. Acá. No, pero no, lo que quiero es agrandarlo. No puedo agrandarlo. Ya tengo que dejar de compartir, ¿no? Para agrandarlo. O sí, lo dejaremos sí, ¿no? Deja de compartir para que lo pueda ver a ustedes. Eso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les parece esto? ¿Qué será? ¿Cuál es la característica? Es un niño que está con diarrea, pero está con diarrea con sangre, con estrías. No es que hace pues, un bampán, no, con estrías de sangre. Y no tiene fiebre. Y no tiene signos de deshidratación. ¿Cuál será el diagnóstico? Disentería. Disentería. El diagnóstico es una disentería. Todo niño o adulto que presente deposiciones con sangre es una disentería. Ahora, de acuerdo a la epidemiología, obviamente, si es un señor de 60 años, hay que pensar en un CA de colon, pues, ¿no? Pero si es un niño, vas a pensar en una disentería de las que vamos a hablar hoy día. Pero le puse esa edad por lo que es trabajador del campo. Muy bien, es una disentería. Ahora, las disenterías, dijimos nosotros que pueden haber de dos tipos. O sea, hay hartas causas de disentería. Pero para ustedes, como estudiantes hace unos años, vamos a decir que son dos grupos. Uno, las que son provocadas por parásitos y otra, las que son provocadas por bacterias. Por bacterias, Escherichia coli, enteroinvasiva o Shigella, y por parásitos, las que vamos a ver hoy día. ¿Cómo diferenciamos unas de otras? Las bacterianas provocan fiebre. Este no tiene fiebre. Las bacterianas comprometen el estado general y provocan deshidratación. Este no tiene. Las bacterianas son de inicio agudo. Las parasitarias son de inicio persistente, como vimos la anterior, o crónicas. Diarrea, ¿no? Muy bien. Entonces es una disentería. ¿Esta será una disentería bacteriana o parasitaria? Parasitaria. Parasitaria porque no tiene fiebre, no compromete el estado general y no ha sido inicio. Muy bien. ¿Cuál será el parásito que está causando esta enfermedad? Entonces, para eso tengo que saber qué parásitos pueden provocar deposiciones con sangre llamada disentería. Giardiasis. La giardiasis no provoca deposiciones con sangre. Por eso es que la mucosa no invade la mucosa. En realidad la invade, pero no la lastima. Solamente evitan que los nutrientes se absorban a través de ese disco suctorio, a través de esa cavidad que se pega. Entonces no provoca deposiciones con sangre. Pero está bien. Entamoeba. La mediasis. Entomeba histolítica, doctor. Entomeba histolítica. Entonces que provoca una enfermedad que se llama amebiasis. Acuérdense que vimos las amebiasis, que la patógena es la entomeba histolítica. La dispara, que hemos dicho muchas veces con el parasitológico, no logramos identificarla, a no ser que tenga eritrocitos dentro, fagocitados dentro del tomocito. Bueno, pero eso ya hablamos la anterior semana. Entonces, un paciente que viene con deposición constante, tengo que pensar en una amebiasis, porque es uno de los parásitos que más frecuentemente causa deposiciones con sangre. Pero hay un elemento también que provoca deposiciones con sangre, que lo vamos a estudiar para su segundo parcial, que se llama Trichuris trichuria. Este también provoca deposiciones con sangre. Y hay otro parásito que también provoca deposiciones con sangre, que también es un protozoal intestinal, y que, bueno, el que provoca deposiciones con sangre roja rutilante tiene que afectar el intestino grueso, no puede ser el intestino delgado, porque si no la sangre saldría negra, con día de melenas. Entonces el otro parásito se llama Balantidium coli. ¿Cuál será este paciente de esos tres que hemos enumerado? No podemos saberlo. Es muy difícil que sepamos cuál es el que tenemos. Los tres provocan ahí. Ahora, si nos vamos por la epidemiología, ¿Balantidium coli es frecuente? No, pues. Trichuris trichuria sí, y entomeba histolítica sí. Sí, actuamos y pensamos epidemiológicamente.
Pero yo clínicamente puedo determinar si es provocado por entomeo, por trichuris, no, o por Bacteria coli, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya su compañera dijo cuando estaba leyendo las preguntas. ¿Qué voy a solicitar? Un coprocultivo. No, coprocultivo es para determinar si es bacteria. Coproparasitológico. Coproparasitológico, directo. El coproparasitológico es el que nos va a determinar. Entonces ahí dicen el resultado, se observan quistes y trofozoitos de Balantidium coli. ¿Cuál será el diagnóstico? Balantidiasis. O sea, porque ya no dice, pues no se observan quistes y trofozoitos de Balantidium coli. ¿Cuál es el agente etiológico entonces de la balantidiasis? Es un protozoo intestinal que habita el intestino grueso que se llama Balantidium coli. ¿Y qué características morfológicas tiene este famoso Balantidium coli? Tiene dos formas de presentación, hemos dicho. Quistes, que es la forma infectante, igual que las anteriores parasitosis que hemos estudiado. O sea, nosotros nos vamos a ingestión mediante la ingestión de quistes. Y la otra forma morfológica es el trofozoito, que es el que va a provocar las lesiones en el intestino grueso, igual que la amebiasis, pero por otro mecanismo, porque tienen ácido, porque tiene una enzima que se llama hialuronidasa, que es la que provoca la lesión. ¿Qué otras características tiene? Y es muy importante, a pesar de que no es frecuente, pero es uno de los protozoarios que también provoca deposiciones con sangre. Es un parásito ciliado. O sea, en el trofocito tienen cilios alrededor. La ameba era aflagelado y no tampoco tiene cilios. La Yardia lamblia es un parásito flagelado. Y este nuevo parásito que estamos conociendo es un parásito ciliado. ¿Qué quiere decir? Que tiene cilios. Este parásito tiene otra particularidad, yendo a su morfología, a sus características morfológicas. Es el protozoario más grande que existe y que afecta al ser humano. Mide hasta 200 micras. Obviamente que ninguno lo podés ver a simple vista, como los hermitos. Necesita microscopio. Pero ¿cuánto mediría la ameba? 15 micras. Este puede medir 200 micras. Es el parásito más grande. ¿Qué otra característica? Tiene dos núcleos. Un macronúcleo, un núcleo grande y un micronúcleo. ¿Qué otra característica tiene? Tiene un citopigio por donde ingresan los alimentos y un citofagio por donde elimina los alimentos. Tiene unas vacuolas retráctiles adentro de eso. Y es parecido a la forma de un riñón. Esas son las características morfológicas del trofozoito. ¿Sabes? Del Balantidium coli. ¿Cuál es la sintomatología? Deposiciones con sangre, con estrías de sangre. Es muy parecido a la amebiasis. Clínicamente no las podés distinguir, entonces necesitas hacer un examen parasitológico. Lo mismo que hemos pedido para la amebiasis o para la yardiasis. Coproparasitológico directo, ahí te van a demostrar si hay quistes y trofocitos. Te van a... La accesibilidad hemos dicho que es 60% con una, con 3 muestras son 90%. Entonces, muchas veces optás por hacerle detección de antígenos para Balantidium coli, que son pruebas, como ya les dije, vienen en discos especiales. No necesitas un personal entrenado, necesitas esos equipos para hacer. ¿Qué características tiene de este parásito? Que quiero que ustedes recuerden. ¿Quiénes se enferman? ¿Quiénes tienen más posibilidades de enfermarse con esta parasitosis? La yardia, los viajeros que vienen y toman agua, digamos, en el campo, agua no potable. O los niños que se van a nadar a la poza, al río Piraí. Usted, el río Piraí, esa agua son de feca, pues ahí. Y todo el mundo que uno corre y nosotros estamos ahí nadando. Riesgo de contraer yardiasis. Si ingerís harto, aunque tengas inmunidad natural, si ingerís harto, vas a caer.
No quiere decir que nosotros que vivimos acá no nos vamos a enfermar nunca porque tenemos inmunidad natural. No. En cambio, el viajero pues viene en la primera, toma 5 de agua y ya nomás está con diarrea de unos 5 días. Bien. Entonces, ¿quiénes están en riesgo de enfermar una balantidiasis? Toda aquella persona que trabaja con chancho, con puercos, como pusimos en el ejemplo. Este era un agricultor que tenía su criadero de ganado él. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Los que trabajan con cerdos. ¿Cómo yo me contengo? Mediante la digestión de quistes de Balantidium coli. Y estos quistes, ¿quién los elimina? El cerdo. Entonces, esta es una antropozoonosis. El principal reservorio de Balantidium coli es el cerdo. El hombre también es, pero principalmente es el cerdo. Entonces, los que están en riesgo de adquirir balantidiasis son las personas que crían cerdo. Obviamente, una medida preventiva es tratar de comer carne de cerdo que sean farmeados o que provengan, digo, mejor dicho, a los que crían cerdos que tomen la medida profiláctica de encerrarlo. Bien, vamos a mirar un poquito sobre la parte teórica. Voy a compartir de nuevo. Y con esto terminamos, ya preguntan ustedes. Bien. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya lo voy a agrandar un poquito. Esta imagen ustedes la tienen, ya la hemos visto, la diagnóstico diferencial. Bueno, si un paciente viene con disentería, tenés que pensar si es parasitaria o bacteriana, ya magnificamos la diferencia. Dentro de los parásitos que provocan deposiciones con sangre, está la entomeba histolítica, Trichuris trichuria y Balantidium coli. La balantidiasis, entonces es una enfermedad que vamos a aprender a reconocer. ¿Qué es el Balantidium coli? Es un protozoario intestinal, el más grande, donde es endémico el Balantidium coli en los criaderos de cerdos. ¿Cómo se transmite? Mediante la ingestión de quistes de entomeba histolítica. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Deposiciones con sangre. ¿Existe una prueba para la infección por Balantidium coli? Sí, pues el examen directo. O la detección de antígenos. ¿Es contagiosa? De persona a persona, así contagio por hablar, no, sí, pero puede contagiarse mediante la ingestión de quistes. ¿Qué drogas se utilizan para el tratamiento? Las mismas drogas que utilizás para la entomeba histolítica, pero aquí se agrega una droga que nosotros los pediatras casi no la conocemos, que se llama tetraciclina. Esa nosotros no la utilizamos. ¿Por qué? Causa de lesiones en los dientes. Ya van a venir a desayunar, así que nos vamos a apurar ya. ¿Cómo puedo prevenir las balantidiasis? Bueno, te la utilices. Buen día, ya me están presionando para que nos vamos. Entonces, este es el Balantidium coli, es un parásito ciliado, es decir, es el único parásito ciliado que afecta al hombre, ¿no? Tiene su macronúcleo, su micronúcleo, y tiene por donde ingieren los alimentos el citostoma y el citopígeo. Este es el trombocito, el quiste es más redondo, doble membrana, es resistente. Es la diferencia morfológica, es el protozoo de mayor tamaño y es un parásito, puede ser un parásito ciliado. Entonces se mueve mediante los cilios. ¿Y habita el intestino delgado? No, el intestino grueso, por eso que hace sangrar. ¿Quiénes son los hospedadores principales? Los cerdos. Más grande de la misma imagen, el trombocito. Miren, como dijimos, son grandes, 50 a 200 micras, es el parásito más grande dentro de los protozoarios, tiene un citostoma, por donde ingiere los alimentos, citopígeo, por donde elimina, tiene un macronúcleo, aquí, y un micronúcleo, ese es el mismo quiste, se reproducen por división binaria y o sea, hay una reproducción sexual y una reproducción asexual. La asexual es la que ustedes conocen, reproducción binaria o longitudinal o transversal, y la asexual, la sexualmente conjugación. Se unen dos y se intercambian material genético. El Balantidium coli es el único protozoo ciliado. Existen otras especies de cerdo, hay hartas.
también no solamente el cerdo, pero el principal reservorio es el cerdo. Esta es una antropozoonosis porque es transmitida del cerdo al humano. Lo mismo que ingresa por los quistes y trofocitos que eliminan las personas en el ambiente. El trofocito se muere rápido, el quiste puede persistir meses en la tierra, ingerimos mediante agua, alimentos contaminados, entra por la boca, llega al estómago, lo reblandece el quiste y libera el trofocito, pasa todo el intestino delgado y luego este trofocito, unos van a estar en el lumen intestinal y otros penetran la mucosa. El que penetra la mucosa es la que va a hacer sangrar. El otro se va a eliminar con la heces fecal y hace el mismo ciclo. La reproducción asexual por reproducción binaria y la por conjugación por intercambio de material genético. Deposiciones con sangre, o sea, lo mismo, si ustedes vean las mismas diapositivas son las que le hemos presentado en la amebiasis. Las complicaciones son las mismas. Diagnóstico diferencial con las enfermedades que provocan sangre. Y el tratamiento que ustedes lo tienen ahí, con la diferencia que aquí se agrega tetraciclina, que no hay que utilizarla en los niños menores de 8 años, porque causa lesiones en los dientes. Los pediatras no la conocemos, esta droga, no la utilizamos nunca. Bueno, y esto es lo mismo que les mostré hace rato, esto es sacado del Nelson de la última edición. ¿Y por qué no utilizar tetraciclina? Decoloración o manchas permanentes de las piezas dentarias. También produce hipoplasia del esmalte, retardo del desarrollo esquelético y el crecimiento óseo, y obviamente hay que utilizar a un niño mayor de 8 años. Esta es la misma, el resumen, la etiología, la Bacillus coli. El periodo de incubación no está determinado. Los síntomas y síntomas son de una disentería. La enfermedad 2 a 4 semanas. ¿Cómo nos contagiamos? Mediante la ingestión de quiste, de deposición de los cerdos, principalmente. Factores de riesgo son los que viven o conviven con cerdos. Y el diagnóstico por examen directo y la detección antigua. Muy bien. Entonces, eso sería todo por esta mañana. Entonces, ahora pueden preguntar. Buen día, doctor. Una consulta. Mercedes. Para Traten de activarla su cámara para que la vea. Ya, ok, doctor. A ver, esperen un ratito. ¿Y ahí me puede ver? Perfectamente. Ok. Para los nadadores que están constantemente ingiriendo agua de piscina, ¿cada cuánto tiempo se tienen que desparasitar? No, tendría que hacerse pues un parasitológico, si es un nadador por lo menos unas 2 veces por año. Porque las piscinas, las que tenemos nosotros, que las cloran, no lo mata a los quistes, como dijimos hace rato. O sea que no es seguro. Tratar de ir, bueno, el que va a la piscina y vos sos médico y sos estudiante de medicina o sabes algo, puedes tratar de no tomar agua, porque muchas veces uno se zambulla y pues ingiere agua y ahí se contagia. Entonces hay que tratar de no ingerir agua. Pero si no, por lo menos 2 veces por año hacerse un parasitológico. Doctor, una consulta. En los pueblos, digamos, donde no hay agua potable, se encuentra esta Giardia lamblia, pero para el agua que viene, nos viene a nuestras casas de cañería, de Zaguapac, ¿igual se la puede encontrar? Esa es difícil que encontrar, es potable. Es potable. Esa por eso que nosotros acá no la hervimos, la tomamos más directamente. Me refiero a las piscinas, cuando esas las potabilizan, no es que le echan cloro a la piscina para mantenerlas limpias y para matar las impurezas, pero no lo matan los quistes. O sea que si vos ingirís agua de piscina, esa sí es contagiosa. Acordate que ahí van varias personas, a veces meten niños y defecan, pues las contaminan. Y uno no sabe, pues. Entonces, mejor en eso. Sí, dime. Y para matarlo, digamos, uno va al campo. Y para matarlo, ¿cuánto tiempo uno tiene que hervir el agua? Con 3 minutos es suficiente. De ebullición. O sea, cuando ya comienza a ebullir, unos 3 minutos por lo menos que si ahí muere. Ahí es seguro. Listo, doctor, muchas gracias. No, pues Mercedes, bien. Dime.
hay estos desinfectantes que venden en la Telche, en las farmacias, que es de 50 a 500. Entonces, quisiera saber si de verdad sirven, o sea, para desinfectar las verduras o es puro marketing. Claro, no, eso sirve, por ejemplo, claro, eso sí, para todo, digamos, si vos le echás hipoclorito de sodio, gotitas a todas tus verduras que vas a servirte todos los días, eso sí lo mata. Todos los matan, o sea, esos son buenos. Que ahora estamos haciendo con este asunto de la enfermedad, pues hemos estado aprendiendo a cuidarnos, ¿no? Y está fijado que ya en estas épocas de pandemia pocas enfermedades respiratorias hay, porque andamos con barbijo, pues no hay menos riesgo de contaminar al hablar. Y también estamos más aprendiendo a lavar, a echarnos alcohol, entonces nos ha servido de algo dentro de todas las desgracias que ha causado. Sirve, sí. Listo, doctor, muchas gracias. Ya, Mercedes. Ya, me están presionando acá, lo estoy haciendo desayunar. Doctor. Dime, Flavia, encender tu cámara. Ay, no. No importa si estás en tu cama, no te importa. No importa. Yo también cuando estoy escuchando una charla, estoy en mi cama, pero no hay problema. No es necesario que estés pintada. Dale, Flavia. Buenos días, doctor. Buen día. Con respecto al Secnidazol,